siervo clama por las aguas, mi alma anhela a Dios. Solo tú satisfaces mi ansiedad, llenándome de paz. Solo tú eres mi sostén. ¿A quién iré sino solo a ti? Yo te rindo mi vida entera para siempre a ti, Señor. Cristo, tú eres mi amigo y mi hermano, aunque eres Rey también. Yo te amo por sobre todo y te alabo, mi Señor. Solo tú eres mi sostén. ¿A quién iré sino solo a ti? Yo te rindo mi vida entera para siempre a ti, Señor. Más que al oro te anhelo a ti, pues solo tú me podrás saciar. Solo tú eres mi alegría, la razón de mi existir. Solo tú eres mi sostén. ¿A quién iré sino solo a ti? Yo te rindo mi vida entera para siempre a ti, Señor. Que el Señor Todopoderoso nos vaya en esta hora. Lo hemos compartido ya en la mañana de muchas maneras. Creo que se habla desde la oración primera que se está siempre el Señor va a permitir que un rayo de luz vuelva hasta la vida. Pero la pregunta no es si Dios habla, si Dios nos toma, ¿verdad? Sino la pregunta es, ¿qué tan dispuesto estoy yo de recibir del Señor? Esa es la máxima pregunta que tenemos que hacer. ¿Qué tan dispuesto estoy yo para recibir de lo que el Señor me quiere dar a mí? No piensen en lo que va a recibir el que tiene la paz, el que tiene al frente, el que tiene atrás. Piensen que estoy dispuesto yo a recibir de parte del Señor. Antes de entrar en la reflexión, les invito a que nos pongamos de rodillas para la adoración. Padre y amadísimo Dios, que tu morada atrás de los cielos, ayúdame, Señor, en medio de mi imperfección, a continuar hacia adelante, a ser expositor de tu mensaje y a mis hermanos receptores del mismo. Gracias por todo lo que tú nos das, gracias por lo que nos permites y aún lo que no permites. Acompáñanos en esta hora en el nombre de Jesús. Amén. Si bien es cierto, muchas de las cosas que en muchas ocasiones escuchamos se nos quedan. Otras muchas
no siempre se nos queda. Esta reflexión ya la he compartido más de una vez aquí en el templo. Tal vez haya estado usted, tal vez no haya estado. Pero el Señor en mi corazón puso esta reflexión y a pesar de que no traje mi agenda de los temas, tuve que reestructurarlo. Tuve que reestructurarlo, ¿verdad? Porque cuando Dios te da un mensaje, queda aquí. Tal vez no tener los textos a mano, pero si es de una vez, Él te los vuelve a dar. Y en esta ocasión, el tema preparado, la reflexión para esta tarde se titula El proceso del llamado. El proceso del llamado. Y para comenzar, me gustaría que vayamos a 1 Samuel, capítulo 16. 1 Samuel, capítulo 16. Primera de Samuel, capítulo 16, versículos 10 al 11. Victoria para Cristo. Amén. Primera de Samuel, ¿qué? Primera de Samuel, capítulo 16. Ajá. Versículos 10 y 11. Y dice de esta manera: hizo luego pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Isaí respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Muchas veces nosotros le catalogamos y ponemos al menor. Somos nosotros. Porque esto no viene acá ni estaba en la agenda, pero viene. Muchas veces pensamos que el hijo pródigo fue que se fue a malgastar los bienes. Y sí, es el hijo pródigo. Pero ¿cuál era el hijo perdido? Muchas veces era el que estaba dentro de casa. Entonces, muchas veces nosotros somos como Samuel. Samuel miraba la apariencia y decía: uy, ahí viene Eliab, ahí viene el otro hijo de Isaí, ese es el rey. Ojos azules, fuerte, se ve. Este hombre es el que le elegido por Dios. Y de Samuel, no te equivoques, porque Dios no ha elegido a este. Porque Dios, el hombre ve la apariencia, mas Dios ve el corazón. Entonces, el hombre se encarga de catalogar, de clasificar, y en este caso, el hijo menor. Sí, tengo el menor. ¿Y a dónde estaba el menor? Apacentando las ovejas. En esa posición, lo había puesto en las circunstancias por ser el menor. Lo tomaban como el mensajero, como el que este no sirve para esto. Este nos sirve, perdón, para no sirve, ¿no? Nos sirve a nosotros para esto. Entonces él lo catalogaba por circunstancias, pero también por escogencia, porque el papá podía decir: no va a ir David, va a ir otro de sus hermanos. Entonces el padre tenía también la actitud de elegir en qué posición podía poner a su hijo. Dios decidió mandarlo también a las ovejas. Ahora, ¿qué tan malo puede ser estar apacentando ovejas? ¿Qué tan bueno puede ser apacentar ovejas? Como nosotros escuchamos en la escuela sabática ahora, somos esclavos por decisión. Podemos ser esclavos por decisión. Podemos estar presos por 4 paredes, literalmente, pero ser libres acá, en la mente. Podemos tener que no haya paredes que nos hagan presos y ser esclavos de acá, de nuestra mente. No es la posición que estés, sino cómo lo recibes. Porque muchas veces no vamos nosotros a poder controlar las cosas que nos llegan a nuestra vida. Hay cosas que llegan sin que las busquemos, cosas que llegan sin que las construyamos muchas veces y se nos llegan. Pero sí podemos elegir la manera como nosotros recibimos las cosas que nos llegan. En el caso de David, estaba apacentando ovejas.
¿Qué tan malo podía ser para alguien? ¿Qué tan malo? Eso tenía un contexto que cada uno puede escoger. Porque para el pueblo de Israel, cuando fue a Egipto, donde tiempo después iba a ser esclavo, lo que era una maldición para los egipcios, apacentar ovejas, criar ganados, para ellos fue algo mejor, porque lo pusieron en la tierra donde fluía simbólicamente leche y miel, que era Gosén. Le dice, digan ustedes que son pastores de ovejas, para que los pongan en Gosén, donde estaba lo mejor de lo mejor. Entonces, apacentar ovejas para los egipcios era otra cosa, para el pueblo de Israel significaba la bendición. Y este fue el caso de David. Vamos a ir a Primera de Samuel, esta vez el capítulo 17. Vamos a centrarnos en Primera de Samuel para que no nos vamos a ir. Ahí vamos a seguir estructurando. Recuerden que el tema es el proceso del llamado. Entonces miramos a David apacentando ovejas. Vemos a David apacentando ovejas. Ahí recordemos a David. En esas circunstancias, en apariencia desventajosas. Pero vamos a ver la primera parte que le he titulado Antes de la espada, las manos. Antes de la espada, o saber utilizar la espada, las manos. Vamos a ir a 1 Samuel, capítulo 17, versículo 34 al 37. Y dice de esta manera, David respondió a Saúl, tu siervo era. En ese contexto pone ese verbo en qué está. Pasado. Ya David había superado ciertas pruebas. David había superado cierto nivel. Entonces, porque ahora no está pasando veras, sino dice que está delante del rey. Dice, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas de su padre. Cuando venía un león o un oso, se llevaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, lo hería y se lo arrancaba de la boca. Y si se revolvía contra mí, ¿qué dice que hacía? Le echaba mano a la quijada y lo hería y lo mataba. ¿Y qué? Solamente cuando era cachorrito, cuando era qué, dice que dice el versículo 36, ya fuera león o fuera oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios vivo. No importa qué circunstancia le llegue, sea el gigante Goliat, sea un pequeñito del ejército de los filisteos o el reino que sea. Dice, esto va a ser igual que ese león, ese oso que Dios permitió que te preparara. Porque lo que antes para ti, cuando eras pequeño, era un trauma, era una tragedia, ahora tú creciste, adolescente, esto no era nada. Ahora me río de esto. Cuando pasamos a ser adultos, nos reímos de lo que era, lo que nos hacía llegar cuando éramos jóvenes. Y vamos subiendo de nivel, porque no importa si es un oso, si es un león, te prepara para encontrarte con el gigante. Pero antes de llegar a tu gigante, Dios te prepara un proceso para utilizar lo que tienes a disposición. Porque, ¿cuántos de nosotros tenemos manos? Pienso que todos, ¿verdad? Todos tenemos manos. En este proceso, había Juan Carlos sería por el otro lado, disculpa. En este proceso, dice que había, de lo que estoy explicando, el profeta Eliseo iba a visitar un cierto sector y había una mujer que debía tanto dinero que los iban a tomar como esclavos. Y dice que la deuda era tan grande que viene el profeta, toca la puerta y a la mujer le dice, mis hijos van a ser tomados como esclavos, incluso yo misma, porque no tenemos con qué pagar. Entonces le dice Eliseo, ¿qué tienes en tus manos? No tengo nada, solamente esta tinaja de aceite. Muchas veces en la administración lo ponemos nosotros, porque el profeta dice lo que tienes en tus manos, ya lo he hecho, aceite. Pero no tengo nada, lo único que tengo, no importa, si lo único que tienes, David tenía sus manos, y eso lo preparó para enfrentarse a lo que fuera. De las manos aprendió otro proceso, pero lo vamos a ver después, porque Dios te va sumando.
A David le tocó primero con sus manos, las dominó bien, que Dios le enseñó a usar después la onda. Ya una vez que comenzó a usar la onda, David lo llevó a otro nivel. Pero vamos a avanzar en este proceso. Versículo, vemos acá que David va con lo que él sabe usar y lo que Dios le ha dado a él personalmente. Pero veamos que dice el capítulo 17, versículo 40. Luego tomó en la mano su callado y escogió 5 piedras, perdón, un poco más atrás. El versículo 38 al 39. Saúl vistió a David con sus ropas, puso sobre su cabeza un casco de bronce y lo cubrió con una coraza. Ciñó David la espada sobre sus vestidos y probó andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: no puedo andar con esto, pues nunca lo practiqué. Entonces David se quitó aquellas cosas. ¿Y sabe por qué? Porque esas no eran las ropas de David. No importa si es un rey, no importa si eres un soldado que te quieren poner presión a usar algo que tú no has utilizado, que no es tuyo. Aunque parezca que a esa persona le haya funcionado, quizás, que esa persona lo practicó en su momento y le sirvió. Pero mientras Dios no te ha preparado por eso, usa lo que el Señor te da en tus manos para hacer, que eso es lo más seguro. En versículo 40, ahora sí, luego tomó en la mano lo que David ya había acostumbrado a utilizar, lo que ya era maestro, era utilizando sus manos. Entonces dice que David tomó en la mano su callado y escogió 5 piedras lisas del arroyo, las puso en el saco pastoril y en el zurrón que traía, y con su honda en la mano se acercó al filisteo. David aprendió a usar sus manos, Dios le abrió una herramienta que se llama la onda, y ahora sí, también puedo utilizar eso. Porque el proceso del llamado va paso a paso antes de llegar al gigante. En este proceso estamos antes de la espada, las manos. Ahora vamos a avanzar a la siguiente etapa, que es antes de la lanza, la espada. Y vamos a ir a 1 Samuel, igual 17, versículo 46. Y dice de esta forma: Jehová te entregará hoy en mis manos, yo te venceré y te cortaré la cabeza, y hoy mismo entregaré tu cuerpo y los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y sabrá toda la tierra que hay Dios en Israel. Si tus manos no son para alabar el nombre de Dios, no estás aprendiendo a utilizar tus manos correctamente. Si lo que estás haciendo te está llevando a deshonrar el nombre de Dios, no pienses que ya pasaste la prueba. Porque lo que estás haciendo es retroceder el proceso del nivel que Dios quiere llevarte. Versículo 49. Metió David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra, la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. La piedra se le clavó en la frente y cayó en tierra sobre su rostro. Versículo 50. Así venció David al filisteo con honda y piedra. Hirió al filisteo y lo mató sin tener David una espada en sus manos. Porque David tenía que vencer con lo que el Señor le había capacitado, con lo que el Señor le había dado, con lo que el Señor le había permitido vencer en su pasado ya. Nunca usó espada. Porque yo nunca utilicé espada, nunca utilicé lanza, dice el rey Saúl. Pero él fue en el nombre de Jehová y así venció. Versículo 51. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, tomó su espada, la sacó de la vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Cuando los filisteos vieron muerto su paladín, huyeron. Ahora sí, David ya era un maestro por sus manos. Ahora sí, Dios le dice: ahora sí, puedo poner otra arma en tus manos, que es la espada primeramente. Entonces David ahora comienza a practicar en su proceso de lucha contra el gigante, porque muchas veces para pasar a otro nivel vas a tener que enfrentar el gigante.
No piense que va a ser el enano que vas a enfrentar. Va a ser el gigante, porque acaso cuando usted está en el colegio, en la escuela, el examen es el más fácil de todo lo que usted ha visto. El examen es la prueba más conflictiva que usted tiene. Entonces siempre va a tocar enfrentar un gigante para pasar a otro nivel. Si usted le dice, Señor, aumenta mi fe, espere problemas. Si usted le dice, Señor, quiero aprender a tener paz, espérese porque viene tormenta. Para que usted pueda pasar de nivel, siempre va a tener que enfrentar algo más que supere tus fuerzas de momento. El versículo 57. Cuando David volvió de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó ante Saúl. David llevaba en su mano la cabeza del filisteo. Ahora sí, con sus manos venció, con sus manos lleva la cabeza del gigante. No era el dedo, no era el brazo, no era la rodilla, no era el torso, era la cabeza. Y no se presentó ante cualquier persona, se presentó ante el rey. Porque si uno aprende a vencer en el estado anónimo donde David se estaba dando vela, que lo quería llamar a la cena, si quiere. Pero cuando Dios te llama, dice, esto no va a empezar si no viene esta persona. Porque el proceso del llamado, Dios lo tiene controlado. Dios tiene el control, pero muchas veces somos nosotros los que desconocemos. Entonces, ya Dios permite que David pase a otro nivel. Y vamos a continuar. Ahora, recordemos de que aquí se llamaba antes de la lanza, la espada. Ya David se hizo maestro en la espada hasta cortar la cabeza del gigante y pasar a otro nivel. Pero en el proceso hay momentos, dice la palabra del Señor, que Dios reparte dones y talentos. Si tú en lo poco aprendes a ser fiel, Dios te puede poner sobre lo mucho. Pero si tú eres infiel en lo poco, no pienses que vas a pasar lo mucho, porque dice que al que más tiene, más se le dará. Pero al que menos tiene y lo utiliza más, aún eso poco que tiene, le será quitado. Entonces, este siguiente paso se titula La lanza mal usada al que sus manos, perdón, de la lanza mal usada se la quita para dársela al que sus manos Dios guía. Porque Saúl fue uno, empezó el primer rey. David aprendió a utilizar bien sus manos, pero había otra herramienta que David tenía que aprender a utilizar, y era la lanza. Después de la espada tenía que ir a la lanza, pero recuerda que esta lanza la podemos estar utilizando mal, y eso poco que tienes se te puede ser quitado. Y vamos a ir a 1 Samuel, esta vez el versículo, capítulo 18, versículos 10 al 11. Y dice así: Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios se apoderó de Saúl, y él deliraba en medio de la casa. David tocaba como otras veces. Saúl tenía la lanza en la mano. Saúl arrojó la lanza pensando, voy a clavar a David en la pared, pero David lo evadió 2 veces. Porque en esa lanza que Saúl ya había llegado al límite a utilizar la lanza, que era la máxima herramienta de defensa que podía tener la persona. Esa lanza no le permitía que nadie se acercara. Esa lanza la tenía para guardar distancia, porque la espada es más fuerte, pero la lanza mantiene distancia, ¿verdad? Entonces la lanza es la herramienta que utiliza la persona para su mayor protección. Pero en este aspecto, Saúl, la lanza, no la aprendió a dominar. Para atacar, sí, para herir muchas veces, pero para el propósito que Dios lo estaba dejando, la utilizó para usarla para hacer retroceder al que sentía que se le estaba yendo más adelante. Él sentía que David era su competencia. Él sentía que David estaba haciendo de las suyas. Él dice, David me va a quitar el pueblo.
Porque lo que pasó fue lo siguiente, la gente lanzaba y decía, Saúl hirió a miles y David a 10.000. Entonces cuando se llena de envidia, se llena de rencor y dice, no, nadie me va a quitar lo que es mío. Y voy a usar lo que mejor se usaba para guardar distancia era la lanza. Y 2 veces dice, que lo utilizó. Y vamos a ver esa otra vez. 19, eso está en 1 Samuel capítulo 19, versículos 9 y 10. Y dice así. Pero el espíritu malo de parte de Jehová se apoderó de Saúl, y estando sentado en su casa con una lanza en la mano, mientras David tocaba, Saúl procuró clavar a David con su lanza en la pared, pero él se apartó de delante de Saúl y la lanza se clavó en la pared. David huyó y se puso a salvo aquella noche. Entonces vemos de que Saúl intenta matar a David 2 veces. David había pasado de las manos a utilizar la mano. Vence a su gigante, adquiere otro conocimiento a través de la espada. Pero antes de llegar a la lanza, David tenía que reencontrarse otra vez con la espada para ver si realmente David estaba capacitado. Y tenía que ser con la lanza del gigante con la espada del gigante que él ya había vencido anteriormente. Y vamos a ir a eso, al reencuentro. Esta parte del cuarto punto se titula Reencuentro con la espada para alcanzar la lanza perdida. Porque Saúl perdió cómo utilizar la lanza. Quiso matar al ungido de Dios, que era David, 2 veces. David tenía que reencontrarse con la espada para ver si era capaz de dominar la lanza después. Entonces, vamos a ir a 1 Samuel, esta vez el capítulo 21. 1 Samuel 21, versículos 8 al 9. Dice de esta manera. David dijo a Ahimelech, ¿no tienes aquí a mano una lanza o una espada? Vemos allí que ya David dice, bueno, ya la espada la dominé. Ahora también puedo usar una lanza si es posible. Pero vemos acá que continúa el versículo 8, que hemos terminado. Porque dice, no tienes aquí a mano una lanza o una espada, porque no he traído ni mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. Versículo 19. El sacerdote respondió, la espada de Goliat, el filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un velo detrás del ephod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra cosa sino esta. David respondió, ninguna como ella, dámela. David, hasta cierto punto aquí, confiado, dice, no, la espada ya la he utilizado. El espada que necesito, porque ahí estaba la opción, la lanza de Goliat, o la espada que era de Goliat también, que él dice, el sacerdote ya había vencido. Pero David no sabía utilizar todavía la espada cabalista. Usted era, ¿cómo así? Si usó el filisteo, venció a los demás reinos y todo, ¿sí? Porque David, por medio de una mentira, estaba adquiriendo esta espada esta vez. Ya no iba en el nombre de Jehová, sino que iba en el nombre de la mentira. Porque la espada, cuando ella comprendió, él dice, la cabeza a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La misma palabra que dice el Señor Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, la lámpara o la espada se transmite a través de la verdad. La espada es sinónimo de valentía. La espada constituye todo lo que usted tenga para dominar su carácter. David, a través de una mentira, hizo que todos esos sacerdotes que le sirvieron, que le ayudaron y lo capacitaron, murieran. Entonces David no sabía utilizar su espada todavía. David creyó matar al gigante, pensó vencer. Ya dejé la vida antigua, ya no miento, ya no fornico, ya no adultero, estoy libre. Pero todavía no había vencido, porque dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
las cosas viejas pasaron ya, y aquí todas son hechas nuevas. Pero David volvió al viejo hombre, volvió asesino, adúltero, de todos muchos pecados se engañó. Entonces todavía había un proceso que David no había vencido. Aunque en su pasado ya había vencido a su gigante, por eso él no tenía otro nivel. Por eso su pecado ya le era confrontado y decía, esta es tu realidad, este es tu espejo, y ella tenía que decidir. Pero esta vez que utilizó la espada, David se dio cuenta que no había hecho bien. Y después lloró. Si yo le hubiera dicho a Ahimelech, al sacerdote, él hubiera sabido qué hacer. Él no dijo la verdad. Él no sabía utilizar la espada todavía, a pesar de que había sido estudiante. Ahora, David tiene que volver a retroceder y ser probado por Dios. A ver primero si sabe usar sus manos y si sabe usar su espada para utilizar la lanza. Porque la lanza era ese comportamiento distante, porque él necesitaba de cierta forma mostrar ese amor que de Dios había recibido. Porque ¿será que él iba a pagar igual como le pagaban los demás? Porque él venía perseguido por Saúl, venía siendo acosado de cierta forma, pero esta otra parte se la hemos subtitulado manos, espada y lanza para estar ante reyes. Porque si no sabe usar las manos, no piense que va a pasar a la espada. Si no sabe utilizar la espada, no piense que Dios te va a dar una lanza, porque Dios no te la va a dar, porque vas a herir en vez de ayudar. Y vamos a ir al igual, 1 Samuel, capítulo 24, versículos 1 al 6. Y dice de esta manera: Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos de Aizarla, David está en el desierto en Egaila. Tomó entonces Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel y salió en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Hay algo importante acá. Dice que cuando Jesucristo iba para cierta ciudad, le tocó pasar por un lugar que se llama Gadara y se encontró con un hombre que dice que cuando le pregunta cuál es tu nombre, yo soy legión, porque son muchos. Y una legión en el ejército romano se componía de cuántos, digo, yo lo traje. ¿Por cuántos se van a dividir? 5,000. Sí. Pero él iba de 3,000 a 5,000 hombres. Y dice que Saúl dice que iba con 3,000 hombres para seguir a David. ¿Usted cree que era un espíritu bueno que le dio? Eran 3,000. Y usted puede leer cuando volvió en busca de Saúl, de David, siempre con 3,000, con 3,000, con 3,000, solamente para alcanzar a David. Porque no era un espíritu positivo que lo guiaba, era el espíritu del enemigo. Entonces, dice el versículo 3: Al llegar a un redil de ovejas junto al camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para hacer sus necesidades. En el fondo de la cueva estaban sentados David y sus hombres. Los hombres de David le dijeron: Mira, este es el día que Jehová te anunció. Yo entrego a tus enemigos en tus manos y harás con él como te parezca. David se levantó y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Ahí se volvió a reencontrar con espadas, aunque pequeñita esta vez no le dieron una espada tan grande como la de Goliat, sino algo con que fue capaz de cortar el borde del vestido de Saúl. Entonces dice, cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó en el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Ya Dios lo estaba confrontando más. Ya no era la espada que causaba daño. Ahora, aún por lo poco que la espadita chiquita, el cuchillo, lo que fuera, ya causaba dolor también.
Entonces pero dice que si hay un hombre conforme al corazón de Dios, este era David. Un hombre imperfecto, pero que sabía reconocer sus errores en el momento o cuando Dios lo exhortaba. Entonces acá nosotros vemos de que David fue probado tres con sus manos. ¿Qué vas a hacer con tus manos? Ah, aquí tengo la espada. ¿Cómo la vas a utilizar? Se equivoca y corta el borde del vestido de Saúl. Entonces, sus manos, su capacidad para la espada, todavía no están. ¿Cómo le iba a dar una lanza el Señor a David? Todavía no. Vamos a continuar, porque ahora esto se titula de la lanza a las manos manchadas. Primera de Samuel, esta vez el capítulo 26. Capítulo 26, versículos 7 al 9. Primera de Samuel 26, 7 al 9. David y Abisai fueron pues de noche a donde estaba el ejército. Saúl se hallaba tendido durmiendo en el campamento con su lanza clavada en la tierra a su cabecera. Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Entonces dijo Abisai a David: hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tus manos. Ahora pues déjame que lo hiera con la lanza. Dice el otro hombre que creyó que estaba capacitado. El que sabía utilizar la lanza, lo mejor. ¿Y cómo lo utilizaba? Dice ahora sí. Dice, ahora pues déjame que lo hiera con la lanza. Lo clavaré en tierra de un golpe y no le hará falta un segundo golpe. Hay muchos que piensan que ya están capacitados y siguen haciendo daño, porque este es el ungido de Dios, aunque estuviera equivocado. Aunque estuviera equivocado, seguía siendo el ungido de Jehová, el rey Saúl todavía. Entonces, vamos a ir leyendo el versículo 9. David respondió a Abisai: no lo mates, porque ¿quién extenderá impunemente su mano contra el ungido de Jehová? Vemos allí que David ahora no tenía espada, ni la grande ni la pequeña. Ahora piensa en sus manos, lo que Dios le había capacitado. Le dice: ¿quién actuará golpeando el ungido de Jehová y sus manos estarán limpias? Ahora Dios ya sabe utilizarlo. Ya Dios lo vuelve a capacitar otra vez para enfrentarse con la espada y por último a la lanza, para estar delante de los reyes. Versículo 11 del mismo capítulo 26 de 1 Samuel dice así: guárdeme Jehová de extender mi mano. Vuelve otra vez la mano, para que David esté en ese proceso todavía. Guárdame Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Pero ahora toma la lanza que está en su cabecera y la vasija de agua y vamos. Aquí David ya es osado. Ya David dice: Señor, gracias porque ya me enseñaste que mis manos se pueden manchar en cualquier momento. Ahora yo ya tomo la lanza. La lanza era de Saúl. Esa lanza que fue capaz de tirársela 2 veces para clavarlo. Porque la lanza no va a utilizar y se la va a dar al que la sabe utilizar bien. Si la lanza no se utiliza de la forma correcta. Entonces, continuamos el versículo 12. Ya dice ahí: y se fueron. No hubo nadie que los viera, ni se diera cuenta, ni se despertara, pues todos dormían, porque había caído sobre ellos un profundo sueño enviado por Jehová. Qué lindo es cuando Jehová está interviniendo. Él está acomodando, le quita ya, dice que con el rey quita reyes. A Saúl le quita la lanza, simbólicamente, y la toma David, para ver qué va a hacer con la lanza. Porque Saúl iba a clavar a David. ¿Será que Saúl iba a ser clavado por una lanza de otra mano, que no eran las de David? Pero las manos que estaban preparándose impidieron que se derramara sangre. Ahora con su lanza en sus manos él podía matar a Saúl ahí en ese momento. Pero él no, tomó la lanza y tomó agua. Es el agua que está ahí. El agua que simboliza el Espíritu Santo. La purificación, la limpieza. David estaba entrando en un proceso que aquel dice:
purifícame con hisopo y seré blanco. Lávame y seré limpio. Aquel que decía, Jehová es mi pastor y me dice, y nada me faltará. En verdes pastos me pastoreará, me confortará mi alma, me dará por sendas de justicia por amor a su nombre, me pondrá agua. O sea, él comienza a decir todas esas experiencias que a veces en los salmos es toda esa experiencia que él ha llevado ahí. Entonces, David entra en el proceso de purificación para que Dios lo capacite para tomar su lugar. Con sus manos, con la honra, con la espada y pues esta vez con la lanza. Porque termina diciendo lo siguiente. Y esto ya es la aplicación de este tema para nuestra vida. Me quedan 5 minutos para concluir. Primera Samuel 26, versículo 15 al 19, para comprender el motivo de aprender. Vamos a ir a 15 al 19. Entonces dijo David a Abner: ¿no eres tú un hombre? ¿Quién hay como tú en Israel? ¿Por qué pues no has guardado al rey tu señor? Porque uno del pueblo ha entrado a matar a tu señor el rey. Esto que has hecho no está bien. Vive Jehová, que sois digno de muerte, porque no habéis guardado a vuestro señor al ungido de Jehová. Mira ahora dónde está la lanza del rey y la vasija de agua que tenía en su cabecera. Reconociendo Saúl la voz de David, dijo: ¿no es esta tu voz, David, hijo mío? David respondió: sí, es mi voz, rey y señor mío. Y añadió: ¿por qué me persigue así mi señor a su siervo? ¿Qué he hecho? ¿Qué mal hay en mis manos? Ruego pues que el rey mi señor oiga ahora las palabras de su siervo. Si es Jehová quien te instiga contra mí, que acepte él la ofrenda. Pero si son los hombres, malditos sean ellos en presencia de Jehová, porque me han expulsado hoy para que no tenga parte en la heredad de Jehová, diciéndome: ve y sirve a dioses ajenos. Entonces acá nosotros vemos de esta manera cómo Dios le pone la condición. David dice: ¿qué mal hay en mis manos? Ya David diciendo, ya, o sea, tengo que pasar el proceso. Tengo que seguir a otro nivel, pero quiero hacerlo en paz. Si es la voluntad de Dios, que mi proceso termine aquí. Pero si son los hombres que están castigando, que Jehová me defienda. Entonces, David recibe la aprobación de Dios. Y eso lo vemos acá en el versículo 19-22. Quiero ver si lo apunté bien. 19-22, creo que es. No. En el mismo estado, era el 26 y el versículo 22. Por acá. Así, versículo 22. David respondió: aquí está la lanza del rey, pase a cada uno de los criados y tómela. Entonces acá vemos que David ya dice: sé utilizar la lanza, mis manos están limpias, pero no es mi momento. David le regresa la lanza otra vez a Saúl. Se la hace llegar otra vez porque no era el momento de él. Porque mientras tu enemigo está vivo todavía, aunque usted no haga nada, el enemigo te va a perseguir. Y tú tienes que dejar que el Señor sea el que trabaje. Pero preparándote hasta donde el Señor te llevó, hasta la espada, mientras llega tu momento de la lanza. Porque David esperó el momento que Dios tomara, y acá lo termina diciendo, versículo 23, que Jehová pague a cada uno según su justicia y su lealtad. Pues Jehová te había entregado hoy en mis manos, pero yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. Del mismo modo que tu vida ha sido estimada, preciosa hoy a mis ojos, así sea mi vida a los ojos de Jehová,
y me libre de toda aflicción. Y Saúl dijo a David, bendito seas tú, hijo mío, sin duda emprenderás tú grandes cosas y prevalecerás. Entonces David siguió su camino y Saúl regresó a su lugar. Dios pone cada cosa en su momento, porque tenemos que entender algo. Efesios 6:2 dice, pues no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades. Pero podemos justificarnos, pero Señor, tú, David, podía justificarse. Señor, pero tú no estás viendo que me están mandando la lanza para matarme. ¿Cómo tú no crees y no quieres que yo vea que Él es el que me está haciendo daño? ¿Cómo es que Él lucha contra carne y sangre? Si lo tengo a la par, me está doliendo lo que me está haciendo. Las circunstancias son tan reales que me hacen llorar, que me hacen dudar de tu palabra. El enemigo va a poner esos pensamientos en nuestra mente, pero el Señor dice, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades de las tinieblas, contra este mundo lleno de maldad. Entonces, que el Señor nos bendiga en esta hora y que podamos entender, ¿será que nuestro enemigo todavía está vivo? Y nuestro enemigo somos muchas veces nosotros mismos. Tenemos nosotros que decir, porque ahí la lanza la tenía ahí, para ver a su enemigo David, pero David dijo, no voy a lanzar mis manos. Entonces, esperó la voluntad de Dios, y Dios condujo las cosas hasta la muerte de Saúl, y David sí David asumió el reino, por lo que le correspondió. Entonces, el proceso del llamado fue el tema de esta hora. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, y vamos a ponernos de pie para terminar cantando Día Santo del Señor. Y que no tenga protocolo usted, que ese canto usted lo pueda cantar cada vez que se oculte el sol en el transcurso de la semana, cada día. Porque las letras son del ambiente que debe vivir un adventista que conoce el juicio investigador, que sabe que estamos llevando un tiempo de juicio. Vamos a cantar. Día santo del Señor, oh más pronto en pasar, solo vino proclamar, ya lo vemos terminar. Volando al cielo va, y el destino igual será. Y volando al cielo va, y el destino allí será. Que informe llevará al celeste tribunal, de maldad y sangrará, de cuidado mundará. Por esa oración, con Jesús en comunión, por esa oración, con Jesús en comunión. Oh, perdónanos, Señor, hermano, sobre tu don, los preceptos de tu ley. Pedro Santo de tu amor, Jesús salvo, Señor, Pedro Santo de tu amor. David, enfocamos de rodillas para terminar en esta hora. Padre y amantísimo Dios, te doy gracias porque en esta hora, Señor, tú permites llevarnos al preescolar del conocimiento, donde tenemos que entender, Señor, de que cada proceso se puede volver a repetir si no avanzamos al siguiente nivel. Si tú piensas que todavía hay algo que corregir en nosotros,
Si tú sientes, Señor, que puedes hacernos mejorar, tú permites las condiciones. Ahora, Padre amado, esta semana que comienza, danos la oportunidad de desarrollar cada y uno de los talentos que tú has puesto en nosotros. Que tu palabra dice que cuando tú hablas, la palabra no vuelve vacía y dará el resultado que tú tengas que permitir. Dice que el sembrador salió a sembrar y la semilla cayó en buena tierra, pero dice Mateo que cayó en buena tierra y dio fruto al 100 por 1, 60 por 1 y al 30 por 1, en estado menguante. Pero dice que en Marcos dice que cayó en buena tierra y dio fruto al 30, 60 y 100 por 1 en sentido ascendente. ¿En cuál término, Señor, a pesar de que esta palabra no vuelve vacía, cuál resultado dará en cada uno? Solo tú lo sabrás y cada uno que ponga a hacerlo. Así que acompáñanos en nuestros hogares y que podamos recibir tu bendición y tu compañía en esta semana. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, mis hermanos, que tengan una feliz semana todos por igual. Y a los hermanitos de Zoom, mi hermana María Nera y mi hermano Martín, de igual forma que el Señor les bendiga. Bendiciones. Un feliz semana ahí.